Veamos, a ver, voy a subir la guía, la vamos a compartir para explicarla, el paso de la guía. Entonces, miremos, la primera diapositiva nos habla de la identificación de la guía, que es el área, el grado, el tema, que es oración gramatical, dice 5 horas, puede ser más, puede ser menos, pero yo calculo que es menos tiempo. En 1 o 2 horas usted va a resolver. Esta guía, en esta misma diapositiva, encontramos una introducción, que es introducción, ustedes saben que la introducción es la que nos habla de qué se trata el tema. En esa introducción tenemos que encontrar, en cualquier texto que ustedes leen, pues leen, encuentran de qué se trata el tema, de qué se va a hablar, quiénes participan, si es una narración y en dónde. ¿Sí? Pero en este caso nos está diciendo de qué se va a hablar, qué es la oración, nos está diciendo que la oración es una oración gramatical, hace parte de la gramática, entonces, y que varias oraciones nos conforman una oración y que varias oraciones nos pueden conformar un párrafo y ese párrafo nos puede conformar un texto. Es decir, que un texto está conformado por varias o organizado por varias oraciones. Y esta oración está unida por un conector. Eso es lo que nos está refiriendo en la primera parte, en la parte introductoria. Entonces aquí nos define también qué es una oración y nos dice, y nos dan 2 ejemplos y dice que al examinar la organización interna de un texto, o sea, la estructura de un texto, podemos observar que está formada por párrafos, lo que yo les decía ahora. Entonces cada párrafo está encadenado, unido por unas pequeñas estructuras que se llaman oraciones, ¿sí? Y si recordamos en lo que nos han enseñado sobre oración, pues nos damos cuenta que la oración gramatical nos han dicho que es una unidad mínima de sentido completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un sujeto, tiene un predicado. Y está formada por una palabra o conjunto de palabras con un sentido completo. Entonces ya decimos que la oración es una unidad mínima de sentido con sentido completo. Bueno. Aquí hay 2 ejemplos. Veamos el primero, dice, las asistentes salían del teatro muy contentos. La primera oración, decimos que es una oración compuesta por un verbo, un solo predicado, que era el verbo salían, ¿sí? ¿Quiénes salían? Los asistentes. ¿Qué hacían los asistentes? Salían del teatro, ¿sí? Entonces, salían es un verbo, y cuando en una oración tenemos un verbo, decimos que es una oración simple, que más adelante la vamos a ver. La segunda oración dice, no vale la pena tomar un taxi. Estamos muy cerca. Mire que esta oración tiene 2 verbos, el verbo tomar y el verbo estar. Cuando la oración tiene esos dos verbos o más de 2 verbos, decimos que es una oración compuesta. Tanto la oración simple, mire que está conformada por varias palabras y cada palabra le da un sentido a la siguiente palabra para formar ese texto, para irlo estructurando. ¿Listo? Si seguimos mirando el ejemplo, no vale la pena tomar un taxi. Vemos que estamos muy cerca. Estamos muy cerca tiene una relación con la primera oración. No vale la pena tomar un taxi. ¿Sí? Entonces sabemos que la segunda oración tiene relación con esta primera y así sucesivamente si le vamos agregando a ese texto más oraciones hasta conformarnos un párrafo o un texto completo. Bueno. Vamos, más grande la diapositiva para que la veamos. Esa misma, digamos, el objetivo del aprendizaje, que está en la parte de introducción. Aquí hay 3 objetivos, con el objetivo que se espera que el estudiante llegue, que el estudiante pueda formar oraciones, que comprenda que es una oración simple, que es una oración compuesta. Igual ustedes el año pasado estuvimos repasando eso. Entonces las oraciones simples, pues aquella que está formada por un solo predicado o un solo verbo, y oraciones compuestas coordinadas son aquellas que tienen más de una proposición, o sea, está conformada por más de una proposición. Son aquellas que tienen más de un predicado. También otro objetivo, utilizar las oraciones simples en la escritura de un texto. Ustedes a través de una oración simple las vayan uniendo y vayan conformando oraciones compuestas y van formando texto. Generalmente un texto está formado por oraciones simples y compuestas. Escribir una narración
y se espera que al final escriban una narración utilizando, pues, haciendo uso de las oraciones o que ustedes cuando estén leyendo puedan identificar oración. Bueno, aquí hay una actividad para realizar, dice el desempeño de comprensión. Esta actividad es como el presaber, ¿sí? Nosotros sabemos que el presaber es aquella que nos dice, nos indica hasta dónde no sabe el estudiante o qué idea tiene el estudiante. Entonces aquí se ha colocado un presaber con 5 oraciones para, para escribir 5 oraciones teniendo en cuenta la gráfica, ¿sí? Teniendo en cuenta esta gráfica. Entonces tenemos 5 oraciones. Le hacemos 5 oraciones, ¿sí? Nos miramos los dibujitos y podemos decir, los niños están alegres, ya tenemos una primera oración. Como en el caso que decía Juliana, que ya había enviado el trabajo, entonces Juliana entregó el trabajo. Juliana entregó el trabajo, en la primera oración es una oración simple. Él tiene un verbo, el verbo entregar. ¿Sí? ¿Quién entregó el trabajo? Juliana, que sería el sujeto. ¿Qué hizo Juliana? Entregar el trabajo, que sería que sería el predicado. Entonces, en este caso, son 5 oraciones. Ya les dije una, viendo el dibujo, ustedes pueden inventarse las 5, además de esa que yo les acabo de decir. Ya aquí en esta parte, ya pues empezamos, después de este, digamos, presaber, después de esta pregunta, viene una parte donde dice modalidades de la oración simple. Es como definir ya la parte conceptual, es definir qué es una oración simple. Y aquí nos dicen que una oración simple es aquella que tiene un único predicado, ¿sí? Es decir, un único grupo verbal, un solo verbo, a diferencia de las oraciones compuestas que tienen más de un predicado. Decimos que las oraciones simples, entonces, es por el mismo, nos devolvemos al primer ejercicio que tenemos acá, en donde dice la oración. Los asistentes salían del teatro muy contentos. Es una oración simple, porque no tiene sino apenas un solo perdón, no tiene sino solo un verbo, que es el verbo salir. Bueno, después de esta modalidad de oraciones simples y que nos han definido qué es una oración simple, podemos decir antes que las oraciones, pues antes de entrar a las oraciones simples, pues recordemos un poquito que las oraciones, además, la oración gramatical también se divide en un grupo de sujetos y también según un grupo de predicado. Y también podemos tener la oración según el hablante, según la actitud del hablante y según el número de miembros. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos oraciones unimembres y oraciones bimembres? Oraciones unimembres son aquellas que constan de un solo miembro. Y oraciones oraciones bimembres son dos miembros que tienen sujeto y predicado. La primera oración unimembres no tienen, no lo tienen, no tienen el sujeto, no tienen el predicado. ¿Listo? Eso es como para recordar. Sigamos. Las oraciones simples se clasifican según la voz verbal. Cuando las oraciones decimos que la oración simple se clasifica según la voz verbal, es la ejecución de acción por la que hace el sujeto, la parte que hace el sujeto. Esa voz verbal puede ser pasiva o una voz activa. ¿Listo? Una voz pasiva, pues sabemos que la voz pasiva generalmente el verbo está al comienzo de la oración, muchas veces. La voz activa sí va primero el sujeto, luego predicar. Eso también el año pasado nos estuvimos repasando, pero pues sería muy bueno que estemos averiguando por qué. Porque resulta que en inglés se utiliza mucho la voz pasiva. Entonces, es bueno tener como en cuenta qué es la voz pasiva. Un ejemplo de voz pasiva como para que podamos entendernos y poder comprender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos acá ejemplos de voz pasiva. Tenemos ejemplos de voz pasiva, puede ser, el complemento va al final, ¿sí? Generalmente la voz pasiva siempre es, perdón, la voz pasiva generalmente siempre es en forma de pasado.
está compuesta en forma de pasado. Y el sujeto es un sujeto paciente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los arqueólogos descubren muchas ruinas. Esa es una voz activa. Tengo el sujeto adelante, que es arqueólogos, y el predicado descubre muchas ruinas. ¿Sí? Es activa. Pero si yo llevo esa oración a voz pasiva, me dice, muchas ruinas son descubiertas por los arqueólogos, o muchas ruinas son descubiertas por arqueólogos. ¿Listo? Eso es una voz pasiva. Sigamos. Perdón, aquí se me perdió esto, se me perdió. ¿Listo? Regresemos el compartir. Bueno, entonces estábamos que la voz pasiva, yo cojo una oración que tiene en voz activa y la puedo llevar a voz pasiva. Ahora, la oración simple también se clasifican según el sujeto. La oración simple decimos que pueden ser personales o impersonales, de acuerdo a la clase de sujeto, ¿sí? Entonces son personales o impersonales. La voz también se clasifican según la naturaleza del predicado, ¿sí? Según la naturaleza del predicado, esa voz puede ser copulativa o predicativa. ¿Se acuerdan de cuando veíamos por allá voz copulativa? Decíamos que era aquella que permite la unión de una oración con otra o de una palabra con otra, y utilizábamos el verbo ser o estar, que es el verbo auxiliar. El ser o estar permiten las oraciones copulativas, mientras que las oraciones predicativas son cualquier otro tipo de verbo. Como por ejemplo, en el caso del ejemplo que daba Juliana, Juliana decía que ella ya había enviado su tarea, ya había entregado su tarea, su taller, ya me lo había enviado. Entonces, Juliana entregó el taller, ese entregó es el verbo. Ya ese verbo no es copulativo, sino que es un verbo predicativo. Mientras que yo puedo decir aquí, los niños de grado 9, 2 están en clase. Ese están es del verbo estar, del verbo ser, entonces ese están es una oración copulativa. Ahora, la oración simple también se clasifica según la actitud del hablante, de la manera como habla el hablante, ¿sí? Si el hablante da una orden, decimos que esa orden se puede clasificar aquí, si es enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, decidativa, ilustrativa y probabilidades. Todas estas son oraciones que se tienen en cuenta de acuerdo al orden, a la actitud que toma el hablante. ¿Listo? Entonces se clasifican las oraciones. Una oración anunciativa, todos vamos a ir a estudiar. Estoy anunciando un hecho, voy a anunciar algo, estoy diciendo algo. Mientras que la oración interrogativa puede decir, todos están en clase, estoy interrogando. No nos podemos olvidar de los signos de interrogación o los signos de exclamación, o cuando exhortamos o cuando pedimos o rogamos. Estamos rogando, estamos suplicando o estamos diciendo, admirando. Cuando es de duda, estamos diciendo, de pronto voy, de pronto no voy, entonces estoy dudando. Aquí hay una nota que dice, en esta, que si solo estudiaremos algunos tipos de oración. O sea, estos 4 tipos de oración. Hay otros tipos de oración, como en el caso de la presencia, cuando hay presencia o hay ausencia de complementos. ¿Sí? Se clasifica la oración según, si hay presencia, decimos que es transitiva. Si hay falta de ese complemento, decimos que es intransitiva. Después se mira adelante para que esa no sea tan compleja la guía, entonces más adelante miramos eso. Y también se puede clasificar esa oración simple, que no la tenemos allí en este mapa, se puede decir que es por el uso de nombres. Según el uso de los nombres puede ser reflexivos o recíprocos. ¿Listo? Entonces, igual que cuando hay presencia o no presencia de complemento, después se mira. Primero, para que no sea tan larga y tampoco para ser tan compleja la vida.
Muy bien. Entonces decíamos que de acuerdo a la actitud del hablante se pueden clasificar las oraciones simples, ¿sí? Y aquí está esta parte. Entonces miremos acá. Según la actitud del hablante se puede clasificar en designativas, probabilidades, exhortativas, dubitativas. Y aquí están dando los ejemplos. Y aquí dan las definiciones. Por ejemplo, cuando decimos que hay, expresan el deseo de algo, un hecho, el verbo es subjetivo. Entonces, miramos qué vales son, por ejemplo, acá, ¿sí? Y decimos dubitativas, y mire que les dan ejemplos, designativas, ojalá, yo quiero, ¿sí? Dios quiera, es un hecho, es un deseo. Yo quisiera viajar, pero la pandemia no me deja. Entonces, mire, ojalá pase esto rápido para irme de paseo. Entonces, mire que es un deseo. Ahora, las probabilidades, ¿sí? De pronto, ¿sí? La probabilidad, probablemente en mayo regresemos acá a clase, probablemente en junio ya haya pasado toda la pandemia, probablemente mis padres estarán encima. Eso es una probabilidad. La exhortativa, como les decía yo, es un ruego, es una orden, es un mandato, cuando o ruego o mandato o doy un consejo o una prohibición. Por ejemplo, cuando la mamá le dice, haga la tarea, lo está mandando, tráigame, arregle casa, lo estoy mandando. ¿Listo? Estudie, hay un mandato. Y cuando rogamos, por ejemplo, cuando exhortamos, lave los platos, mire que es un mandato. Entonces, y dubitativo es cuando estamos dudando de algo. Eso expresa una duda, ¿sí? Generalmente, mire, aquí hay un ejemplo que dice, a lo mejor llego temprano. De pronto, si pasa toda esta situación que estamos viviendo en este momento, te hago la visita. ¿Sí? Son de dudas. Tal vez, quizás, son fórmulas o son términos que nos ayudan a formar ese tipo de oraciones. Muy bien, sigamos. Aquí hay en esta guía, en esta parte de aquí, hay una clasificación de oraciones. Esta es una pregunta ya que se hace con respecto a lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Son preguntas, ahí la uno y la siguiente diapositiva también es con respecto a ese tema. Entonces aquí nos están pidiendo que de acuerdo a todas estas oraciones que va del 1 al 15, nosotros clasifiquemos cuáles son desiderativas y cuáles son exhortativas. ¿Sí? De acuerdo a eso, pues yo marco una X, por ejemplo, por Dios, que no sea nada. Aquí estoy es que como rogando, como pidiendo, ¿sí? Ojalá. Entonces yo me vengo, miro acá, cuál me puede ubicar, cuál puedo meter, cuál puedo ubicar allí. Dice, ojalá. Entonces, miren, pues aquí me dicen ojalá, entonces yo diría que aquí ese tipo de oración es desiderativa. Entonces la ubico acá, marco la X, y a la primera le marcaría es exhortativa, como decía por ahí la compañera Diana, entonces marco acá. ¿Listo? Muy bien. Aquí se construyamos 5 oraciones para cada tipo de oración de esta, ¿sí? De acuerdo a la oración, de acuerdo a la actitud del hablante. Y las tengo que construir con esta diapositiva que tengo acá, con esta historieta. ¿Listo? Mire que aquí estamos repasando y estamos jugando con historieta. Entonces, las clasifico como, por ejemplo, hola Andrés, quizás hoy presentemos. Entonces, dice, hola Andrés, quizás. Entonces yo me vengo, pues se me olvidó que ese quizás me puede dar a mí, ¿qué? Entonces yo me vengo, quizás, dubitativo, ¿sí? Es de duda, me están dando una duda. Entonces, hago una oración con duda. Mire que aquí hay una, entonces me están pidiendo clasificar. Entonces yo empiezo a clasificar, como a subir, como a llevar acá esto, ¿listo? Eso es con respecto a esta pregunta. ¿Listo? Esas son las dos preguntas que me van a ayudar a ampliar eso, es un poquito lo que es la oración simple. Luego tenemos aquí una oración compuesta. Y nos ponen a definir qué es oración compuesta.
Y nos dicen que la oración compuesta es aquella que se conforma con dos o más oraciones o proposiciones. Una proposición es una oración, es una idea. Entonces, con dos o más oraciones yo formo una oración compuesta. Aquí me dicen, son aquellas que están formadas por dos proposiciones, cada una conformada por un sujeto y un predicado. Es decir, yo tengo dos oraciones y cada oración tiene un sujeto y tiene un predicado. Por ejemplo, aquí en esta historieta tenemos una. No, qué rabia. Julián hace rato no viene y Daniel vive enfermo. Ese no, qué rabia es una oración. Julián hace rato no viene. Es otra oración. Y Daniel vive enfermo. Es otra oración. Ahí tengo tres oraciones. Hay tres verbos. Uno es no, Julián no viene, Juliana hace rato que no viene. El verbo no venir, el verbo vive, ¿sí? Entonces, mire que estas oraciones me están formando una oración unimembre y una oración epimembres. Y me están conformando una oración compuesta. Si vamos al primer ejemplo, acá el ejemplo que dice, no vale la pena tomar un taxi, estamos muy cerca, vemos que es una oración compuesta. Tenemos dos verbos, el verbo tomar y el verbo estamos. Hay dos proposiciones. Una proposición, no vale la pena tomar un taxi, y se une con la coma, estamos muy cerca. Se une con un punto y coma y estamos muy cerca. Hace que esto me una a esto. ¿Sí? Ahí hay dos proposiciones y cada una tiene un verbo. Es decir, hay dos verbos, hay dos complementos. Muy bien. Volvamos. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? Son aquellas que se entrelazan en sí por medio de dos anexos. ¿Esos nexos son qué? Por ejemplo, esta, ni Julián, ni Daniel pueden jugar hoy. ¿Quiénes no pueden jugar hoy? Julián y Daniel. ¿Qué le pasa a Julián y qué le sucede a Daniel? Que no pueden jugar hoy. Mire que solamente tiene que un solo verbo. Es una oración simple. Pero si me vengo a esta, ya es una oración compuesta. Y si sigo mirando las demás oraciones que tiene la historieta, pues puedo sacar oraciones compuestas. Muy bien. Ahora, miremos acá. La oración compuesta está conformada por, ya decíamos, por un sujeto, por un predicado. Cada uno posee eso. ¿Listo? Igual, esta oración compuesta se clasifica como se clasificó la oración simple. Esta oración compuesta decimos que se clasifica por una oración, la oración compuesta se clasifica en oraciones yuxtapuestas, coordinadas y oraciones distributivas, disyuntivas, explicativas, adversativas. Entonces vamos a mirar. La oración compuesta decimos que es cuando es una oración yuxtapuesta, se clasifica. Decimos que la oración yuxtapuesta es aquella oración que tiene dos proposiciones, es decir, tiene dos oraciones, y aquí dos oraciones que forman una unidad de sentido, ¿sí? Me forman un pequeño texto, algo que me da sentido. Esas dos oraciones están unidas a través de ¿qué? En este caso, de una coma, ¿sí? Por un enlace de dos palabras unidas generalmente por una coma. Mire acá, por un signo de puntuación, por una conjunción, ¿sí? Acuérdense que cuando veamos signos de puntuación, la coma me sirve como enlace. Entonces aquí tenemos hace deporte, lee y va al cine. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, él o ella, ¿sí? Además de hacer deporte, también lee y va al cine. Y mire que no la repetimos el sujeto, sino que solamente ponemos los verbos. Hace deporte, el verbo hacer, lee, pues lee un libro, lee un texto, lee un cuento, ¿sí? Entonces, lee es otro verbo y va al cine es otro verbo. Mire que tenemos tres verbos, hace, lee y va. Son tres verbos que se unen y me forman una oración yuxtapuesta. Están
están unidas o están, digamos, forman una oración compuesta a través de ¿qué? De una coma. ¿Listo? Me dan dando un sentido. Yo no necesito colocar aquí. Él hace deporte, le va al cine. Simplemente yo ya sé que hace deporte es alguien. Puede ser él o ella. Puede ser María o puede ser José. Y va al cine y va y lee. Si miramos la segunda, que ya tenemos aquí el sujeto, casi tenemos el sujeto expreso, decimos que Sergio no atendía su móvil. Cuando decimos Sergio no atendía su móvil, mire que ponemos un punto y coma. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a hablar por el caso. Había tenido un accidente, ¿sí? Sergio no atendía su móvil. Entonces aquí ya nos entra a explicar el por qué no atendía su móvil. Tenemos dos verbos, el verbo atender y el verbo había tenido. Mire que aquí el había es un verbo como auxiliar, un accidente. ¿Listo? Ahora, las oraciones, miremos a ver qué hay más de la oración. Yustapuestas, estábamos en las oraciones yustapuestas. Decíamos que está, por ejemplo, otro ejemplo es el escultor talló 5 figuras. Pues no están allí, pero son ejemplos que nos sirven. 2 de ellas representan ancianos. El taller, el escultor talló 5 figuras. Yo pongo un punto y coma porque ya voy a hablar sobre esas mismas figuras, pero voy a decir algo de esas figuras. Como por ejemplo, 2 de esas figuras me representaban ancianos. ¿Listo? Tenemos las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas se dividen en oraciones copulativas, ¿sí? Son aquellas oraciones que decimos que las oraciones copulativas o las están formadas por una conjunción que nos sirve de unión, una conjunción que nos permite enlazar esas dos proposiciones que tenemos, ¿sí? Relacionarlas, adicionarlas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la conjunción y, la e y la ni, que nos sirve de conjunciones copulativas. Y tenemos aquí un ejemplo. Juan está cansado, se irá a su casa. Yo uno esta oración, Juan está cansado, con una y, que es una conjunción, con la, para unirlo, se irá a su casa. ¿Sí? Uno esta oración con la otra a través de este y. Y allí formo el texto y le doy una idea a ese texto. Estoy dando un sentido a ese texto. Bebé y habla incansablemente. Mire que tenemos un i. ¿Listo? Bueno, eso es cuanto a las oraciones coordinadas. Esas oraciones coordinadas, pues ya decíamos que pueden ser copulativas, pueden también ser disyuntivas, ¿sí? Disyuntivas. Esas oraciones son disyuntivas cuando me dan a mí una opción, me permiten dar una opción. Y aquí tenemos un ejemplo, to o lo dejo, ¿sí? Una de las dos, o blanco o negro, ¿sí? Me estoy permitiendo darme una opción, a quedarme con una sola de las, una de los dos. Entonces son oraciones que están relacionadas, dos oraciones están relacionadas definitivamente cuando hay que optar por una de ellas, ¿sí? Escoger una, no pueden ser las dos, ¿sí? El elemento conector entre estas disyunciones es la conjunción o, mientras que en la otra el elemento de conector era la i y la e y la ni, aquí el elemento es o, es el conector, y su variante fónica u ortográfica u. ¿Qué quiere decir? Que aquí si yo tengo, en vez de la o, ¿sí? O lo tomas u, no puedo colocar u uso, ¿sí? Tengo que utilizar una o, esta o me la reemplaza una o. ¿Listo? Que me la reemplaza. Bueno, sigamos. Tenemos aquí, aunque no está la adversativa, creo que no la tengo acá, así, las adversativas están separadas, pero también hacen parte de esa oraciones coordinadas, ¿sí? Que ahora las miramos. Muy bien.
Tenemos la oración distributiva, que hace parte de esa clasificación de oraciones compuestas. Las oraciones distributivas es oraciones, son tipo de oraciones compuestas coordinadas. Mire que la oración, entonces, la oración coordinada está compuesta por oraciones copulativas, disyuntivas, distributivas, ¿sí? Entonces, miramos que las oraciones coordinadas, tenemos entonces la oración eh, distributiva, ¿sí? Que también la utilizamos otros términos, como por ejemplo la tenemos como la O, la U, la I, la E, la NI. Aquí utilizamos unas conjunciones como o que nos permiten enlazar oraciones como este, aquel, uno, otro, ya, bien, este, dice sí que nos permite. Por ejemplo, aquí venden frutas, allí pescados. Acá se vive rico, ¿sí? Allá, ¿sí? Sufren. Entonces, mire que me dan como un lugar, como un sitio, me determinan. Me da, las oraciones plantean la posibilidad de que no se excluya, sino que se dan cada una por un lado. Sí, yo no puedo excluir un lugar del otro. Aquí somos felices, allí viven contentos, aquí se canta, allí se baila. Sí, mire, no estoy excluyendo ningún lugar. Ahora, las explicativas de esas oraciones coordinadas, decimos que es una oración que entra, es una oración simple y me entra a explicar. Aquí, por ejemplo, aclarar, ampliar esa idea, hacer más explícita la primera idea. Cuando, yo les digo, cuando ustedes escriben, uno les dice, sea más explícito, o sea, debe explicar más, sea más explicativo. Entonces, por ejemplo, esa mujer trabaja sin descanso. O sea, también, mire que usamos el término, o sea, voy a explicar, también trabaja el domingo. Estoy ampliando la idea, ampliando la idea de que esa mujer trabaja sin descanso. Eh, Estamos trabajando a través del internet porque yo ya tengo que entrar a explicar el por qué. Esas me sirve para entrar a dar una explicación. Esta situación es bastante difícil. ¿Cómo? Es decir, empiezo a explicar. Cuando yo empiezo a explicar, mire que siempre utilizamos un signo de puntuación, la coma o el punto y coma, ¿sí? Para ayudar, para entrar a hacer la explicación. Es otra idea que voy a utilizar. Tenemos las oraciones adversativas, que yo les decía que las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas también son oraciones adversativas. Cuando una oración es adversativa, ¿sí? Entonces decimos que las oraciones adversativas son aquellas, acá las tenemos cuando tenemos la oración compuesta. Las oraciones adversativas son aquellas que expresan una contraposición, ¿sí? Es aquella que siempre va el pero, el aunque, el sin embargo. O sea, mire que también son como especies explicativas. Miremos un ejemplo. Cada vez que llego más tarde es como tratar de dar una explicación de por qué llego tarde, como una disculpa, como que siempre tratar de dar una razón del por qué, ¿sí? Entonces, es tratar de, como lo dice acá, de corregir, ¿sí? Esa primera oración o de explicar sobre esa explicación, el por qué llegó tarde o el por qué no hice eso o por qué lo hice, ¿sí? Y utiliza muchas veces términos como pero, aunque, sin embargo, si no. Eh, no pude hacer la tarea porque no estaba, no me pude conectar, no pude entrar a la sala a ver la clase, pero estaba, bueno, pero estaba muy ocupado. Bueno, trata de explicar el por qué. Esa,
es oraciones adversativas, decimos que son oraciones que expresan contraposición. ¿Listo? Eso no es como para ir a volvernos el mundo. Esto es como para que ustedes aprendan a redactar, a escribir. No es que ustedes tengan que ser, nada me gano que las aprendan de memoria y no sepan aplicar. Tenemos aquí la oración, no está allí, pero tenemos la oración subordinada. Esas oraciones subordinadas, pues después las miramos porque es que esas sí se forman, son proposiciones, pero pues son proposiciones que hay que mirar cuando son sustantivas, cuando son adjetivas, cuando son unos adverbios, ¿sí? Entonces son oraciones que sí, pues después en la otra clase o en otra clase de gramática tratamos de explicarlas. Miremos acá. Aquí ya con esto, pues en esta parte de acá, prácticamente aquí esto ya es la parte conceptual. Hasta aquí terminamos lo de la parte del concepto de la guía. De aquí viene la pregunta que hace relación al tema o al concepto de oración compuesta. Con esta historieta que ustedes tienen aquí, estas 4 viñetas, van a hacer van a ubicar, ¿sí? Van a extraer oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas. Acordémonos que las oraciones son yuxtapuestas o coordinadas. Esas oraciones yuxtapuestas o coordinadas, también subordinadas, que no las tenemos aquí, porque es yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Las oraciones coordinadas están clasificadas en copulativa, disyuntiva, descriptiva, explicativa, adversativa. Y en esta viñeta voy a clasificarlas, encuéntrenlas y clasifica. Ah, bueno, ni Juliana ni Daniel pueden jugar hoy. Entonces yo miro y miro a ver, esta será una oración justapuesta, será una oración compuesta. Entonces tengo que ir, perdón, o una oración coordinada. Entonces la voy ubicando, ¿listo? Es un problema, pero no hay nada que hacer. Daniel se enfermó y Julián no contesta. Mire que esto es una oración compuesta, todo esto es una oración compuesta. Sí, hay varias oraciones simples, varias proposiciones que me están formando una oración compuesta. Entonces la tengo que ubicar aquí, entre este tipo de oraciones. Es un poco complejo más la compuesta que la oración simple. Entonces, tratemos de hacer la clasificación, ¿sí? ¿Cómo puedo clasificar? Ah, bueno, yo diría que esta es una oración ni Julián, ni Daniel pueden jugar hoy. Eso es una oración justapuesta. ¿Sí? Aquí la trato de ubicar. Y esa sería la segunda pregunta, la oración, la pregunta que me va a dar a mí para resolver el taller. La siguiente pregunta del taller, que es esta actividad, pues es prácticamente lo que ustedes van a hacer. Van a aprovechar que ustedes van a presentar un cuento para que concursen. Entonces van a hacer un cuento, van a aprovechar y aquí hay unos tips para hacer el cuento. Yo para hacer ese cuento, entonces tengo que tener en cuenta estos tips que tengo acá. ¿Sí? Entonces dice así, observa las pautas para construir un cuento con lo aprendido en la lección. Lea atentamente el siguiente plan textual y luego desarrolla tu propia planeación. Entonces escojo un tema. Elijo unos personajes. Pienso el contexto, el ambiente, el espacio. Elijo un narrador. Ese narrador puede ser narrador protagonista o narrador de tercera persona, ya sea omnisciente o simplemente observador. Construyo una estructura que es un inicio, un nudo y desenlace. En el inicio yo coloco de qué se trata el cuento, quiénes participan, quiénes van a ser los personajes y en dónde se va a desarrollar. El nudo es toda la trama que se va a desarrollar de lo que yo monté en el inicio. Es todo el desarrollo. ¿Sí? Y el desenlace es el último párrafo, prácticamente es donde se resuelve el lío o el problema que yo desarrollé en que yo trabajé en este mundo. Bueno, eso serían prácticamente digamos, las pautas que se utilizan. Entonces, con estas pautas yo relato
redacto un cuento y en ese cuento pues voy a tener oraciones simples, voy a tener oraciones compuestas y oraciones subordinadas y oraciones justapuestas. Entonces yo miro a ver y empiezo a trabajar, sacar un cuento y después yo digo, ah, ve, escribí aquí una oración subordinada, una oración compuesta. Bueno, sigamos. Aquí hay unas pautas para la escritura del cuento. Para ese cuento que ustedes van a desarrollar aquí, hay unas pautas. Leanlas, esas pautas me van a ayudar. Amplía por ejemplo, aquí dice, amplía y detalla las ideas y situaciones planteadas en el inicio. Nudo y desenlace desarrollan en el plan textual, utiliza oraciones simples. Subraya con diferentes colores las oraciones que ustedes hicieron allá, que ustedes dicen, bueno, esto es una oración compuesta, esto es una oración simple, en este texto que yo hice, esta oración está puesta, esta oración es desiderativa, ¿listo? Bueno, hay que emplear signos de ortografía. Es una redacción, hay que colocar coma, hay que colocar puntos, acuérdense en que una idea, cuando va a pasar a otra idea, sería punto aparte. Siempre cuando inicio texto o cuando después de punto seguido o punto aparte, inicio con mayúscula. Después de punto seguido es cuando yo continúo hablando de la misma idea y, las comas las utilizo cuando voy dando ideas explicativas. Entonces, ojo a eso, les manejo. Y luego viene aquí unos recursos, una evaluación, que es con los criterios de evaluación con que se va a trabajar la guía, se va a evaluar la guía, los recursos utilizados. Y por último tenemos la biografía donde sale de donde se utilizan los textos que se utilizaron para crear la guía. Entonces, chicos, con eso ya pues prácticamente terminó la guía, se hace la socialización de la guía. Esto se las voy a subir, el link se lo subo para que puedan, para aquellos que no pudieron ver, no pudieron entrar. Generalmente yo veo que siempre vienen los mismos, fueron los mismos que vinieron estuvieron cuando se hubo la, la dirección de grupo con el coordinador, están los mismos. Por favor, hagan el cuento, participen en ese cuento que tienen plazo hasta el 30 para hacerlo. Ese cuento les da nota, no solamente en ciencias naturales, le dan nota en lengua castellana y en ética, y es más, les vamos a mandar ahora otra vez la invitación del cuento para que la tengan en cuenta. Mándenlo, escríbanlo, solamente una persona me lo ha mandado, ya lo revisé y se lo mandé, se lo devolví para que le hicieran unos arreglitos. Espero ustedes que lo hagan. Tiempo para que me entreguen este taller de esta guía, tienen plazo solamente hasta el jueves. El jueves porque ya esta guía la mandé desde que se inició la cuarentena. Entonces el jueves yo estoy subiendo la otra guía que ya es de literatura para que me la entreguen. Entonces con esta guía por favor me la deben de entregar. eh, Me la deben de entregar en el jueves para yo entregarla. Pues no se dejen acumular trabajo. No dejen acumular mucho trabajo porque